Gracias a un hechizo, una joven sobrevive al recibir 6 disparos en su cuerpo. Una mujer asegura haber sido la responsable de destruir a todo su pueblo. Una escuela apoya a niños superdotados que aseguran haber venido a la Tierra para enseñar a la humanidad. ¿Me creería si le digo que existe una fuente de agua que podría rejuvenecerlo? En México, la muerte no es luto, sino fiesta. ¿Existe algo más deseado por la humanidad que alcanzar la vida eterna? Durante siglos, la ficción se ha dedicado a crear obras en las que los personajes logran la inmortalidad. Sin embargo, en la vida real, parece estar aún muy lejos de obtenerla. Aunque, ¿será la ciencia la que posee la respuesta? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. ...2010, Ciénaga, Colombia. El conflicto armado entre la FARC y el gobierno se extendió durante décadas. Tatiana era miembro de un grupo guerrillero y en su afán de salir victoriosa recurrió a cualquier tipo de recursos, incluso a un brujo que le aseguró haberla transformado en inmortal. ¿Sería eso suficiente para que sobreviva a la peor de las emboscadas? Yo iba con unos supuestos amigos, íbamos en una moto. Yo en ese momento escuchaba un sonido muy extraño, pero muy extraño, y a mí me da mucha curiosidad, pero mucha curiosidad. Cuando llegamos al sitio, uno de ellos se acerca y me dice, tú me vas a matar. Le digo, no, ¿qué pasó? Él me dispara. Que es el disparo que yo recibo, el primer disparo que yo recibo en el hombro. Yo salgo corriendo. Cuando él me alcanza, es cuando me da el otro disparo en mi espalda. Tatiana acababa de recibir un disparo en el hombro. Sin embargo, sus excompañeros estaban seguros de su traición y la pesadilla recién comenzaba. Bueno, en ese momento ellos me dispararon, uno en la mano, uno en la cintura, el de la boca, que es el que se me aloja en la cabeza. Y uno que fallaron. Tatiana había recibido 5 disparos y varios de los proyectiles aún estaban en su cuerpo. Sus posibilidades de sobrevivir eran nulas. Sin embargo, algo increíble sucedió. En ese momento yo siento que algo pelea entre él y yo. En ese momento yo vi como una luz, o sea, una nube, algo muy, muy, muy extraño. Algo que me dio fuerzas para yo seguir. Y seguí caminando hasta donde yo llegué y unas personas me auxiliaron. Tatiana no solo sobrevivió a los 5 impactos de bala, sino que asegura haber visto una extraña sombra que retuvo a sus agresores para que ella lograra escapar. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Se le denomina rezado a la persona que supuestamente ha sido sometida a un ritual, en el cual cortan los brujos parte de su carne y le incrustan pedazos de madera de algunos árboles que supuestamente son sagrados. Y generalmente se hace a través de oraciones que están en libros de secretos. Supuestamente, las personas se convierten en seres invulnerables. No pueden ser asesinadas. Los rezados son un grupo de personas que han sometido su cuerpo a hechizos y magias que los transformarían en inmortales. ¿Sería Tatiana una de ellos? ¿Fue eso lo que evitó que fallezca luego de recibir 5 disparos? Yo fui rezada porque un amigo me llevó donde un brujo y él me dijo que él hacía esa clase de protecciones. Ese señor me metió en un cuarto, tenía unas
una gilet y me hicieron unas heridas. Ahí fue donde yo me puse el niño en cruz. Me echaron como una agua, sentí mareo, bastante alucinaciones sentí. Incluso el Señor me dijo de que no me preocupara porque en la noche iba a sentir cosas extrañas en mi cuerpo. Y así pasaron. El ritual para rezar a una persona es sumamente peligroso y los efectos secundarios crecen proporcionalmente al nivel de protección que se quiera recibir. Hay 3 formas de rezados. Está el rezado, que es que las balas no le pueden entrar por delante. Está el cruzado, que las balas no le pueden entrar ni por delante ni por detrás. Y está el cerrado, que es, digamos, la protección mayor y habría que matar a esa persona prácticamente ya con una granada o algo así. Los rezados, los cruzados y los cerrados son las 3 jerarquías más utilizadas por aquellos que desean blindar su cuerpo y transformarse en inmortales. Sin embargo, se asegura que también existen ceremonias de niveles más bajos que servirían para protecciones cotidianas. Esto es más común en Colombia de lo que la gente se imagina. Yo estoy rezado, pero contra maldiciones. Es un ritual mágico en el que yo tengo que estar en cruz. El mago, el chamán, el brujo, el que te reza, te va haciendo cruces, que a la vez hacen cruces por la cara, por la cabeza, por toda la espalda, las piernas, las manos, los brazos, absolutamente todo el cuerpo. ¿Por qué recurrí a algo así? Pues porque yo creo que la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. Yo sí creo en la magia y sí creo en el mal. Protegerme contra eso, pues para mí es algo positivo. Pero si Tatiana se sometió a un ritual para blindar su cuerpo, ¿por qué sus enemigos lograron herirla con 5 proyectiles? Se habla de que hay varias maneras de lograr herir a un rezado. Por un lado, se dice que se puede dibujar una especie de cruz en la punta de las balas y esto hace que ella pueda insertarse en ese cuerpo. Pero cuando las balas entran en su cuerpo, no toca ningún órgano vital que le cause la muerte. ¿Realmente fue ese hechizo lo que evitó que Tatiana fallezca producto de los 5 disparos? Son los rezados inmortales. Ese relato yo se lo comento al señor que me hizo el trabajo y él me dice, es que en ese momento nosotros te estábamos ayudando porque nosotros no pudimos comunicarnos contigo, que eso fue lo que yo sentí cuando íbamos en la moto, el ruido extraño. Algunos guerrilleros han contado que cuando estaban en peligro, esos objetos que tenían dentro de su cuerpo se empezaban a calentar, a generar todo un calor por su cuerpo y esta era la señal de que estaban al borde de la muerte. Si bien Tatiana logró sobrevivir al ataque de sus excompañeros, la experiencia de haber recibido 5 disparos en su cuerpo la transformó para siempre. Y por eso hoy, luego de 10 años, aún prefiere mantener su rostro y su verdadero nombre en el anonimato. Hoy no continúo siendo rezada porque a partir de eso que me sucedió, sentí mucho temor porque ya no quería seguir en esa vida, la verdad. Porque Dios le da una oportunidad a uno, pero Dios no se la da. Se asegura que ninguna persona que ha sido rezada puede morir, y es por eso que se ha transformado en un arma fundamental dentro del conflicto armado colombiano. El enfrentamiento entre guerrillas en Colombia ha generado todo un contexto de misterio. Muchos comandantes incluso tenían a sus propios brujos para que fueran antes del combate y rezaran o protegieran a todo su equipo. También se ha tenido conocimiento que personas que pertenecen al ejército y a la policía se mandan a rezar el cuerpo. Se habla también de que los brujos jugaban de bando y bando. Algunos iban y rezaban por un lado a estos guerrilleros, mientras por el otro brindaban objetos de protección a sus enemigos. Hubo masacres enteras
de hechiceros y brujas en los llanos para evitar que los enemigos los utilizaran como arma. Y muchos de los casos de rezados hacen parte incluso de los expedientes judiciales de Colombia, de tribunales como Justicia y Paz, y han sido investigados por la Fiscalía General de la Nación. Es una guerra de magia oculta que la sociedad colombiana sabe muy poco de esto, pero que lleva con nosotros muchas décadas. Desde hace muchísimos años se hace referencia a la relación entre magia, brujería y las múltiples violencias colombianas. Incluso una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó documentar el uso de la brujería como arma de guerra por los paramilitares en los llanos orientales. ¿Será esa una confirmación de que los rezados son reales? Las culturas ancestrales confiaban en que nuestro tránsito por el mundo terrenal es apenas un pequeño escalón en la evolución de la conciencia, que es eterna. ¿Y si así fuera? ¿Usted en qué peldaño se encuentra? 1980, Miami, Estados Unidos. El médico psiquiatra Brian Weiss recibió en su consultorio a una joven llamada Catherine, quien padecía severas fobias y ataques de pánico. El doctor Weiss sometió a su paciente a un estado de relajación, intentando encontrar el origen de sus traumas. Para su sorpresa, Catherine no relató sucesos de su niñez, sino las experiencias de una mujer que había vivido hacía 3.500 años. Sin saberlo, el Dr. Weiss acababa de iniciar un camino que lo llevaría a transformarse en el mayor divulgador de la terapia de regresión a vidas pasadas. La terapia de regresión a vidas pasadas es una técnica o una metodología psicoterapéutica donde el paciente, a través de una relajación, va al origen de su síntoma. Y lo que harían es llevar a la persona a lo más profundo de sus recuerdos, donde no solamente llegan a la parte del útero materno, sino que van hacia atrás y pueden llegar a lo que serían otras vivencias u otras vidas. Durante las últimas décadas, la terapia de regresión se ha extendido por todo el mundo y miles de personas aseguran que son capaces de sanar traumas reviviendo sus vidas pasadas. Pero, ¿realmente son recuerdos o son proyecciones producto de la imaginación? Cuando estamos trabajando, la materia prima es la imaginación. Y hay dos tipos de imaginación. Una es la imaginación que requiere inventiva, como si te digo, hazme una frase o un cuento con lo que estás viendo en el cuadro. Entonces tienes que pensar de qué se trata, qué voy a decir, cómo va a ser. Y la otra situación es cuando, si yo te digo, por ejemplo, ahorita, imagina una jarra, ahí en tu cabeza, en tu mente, ya tuvo que haber aparecido una jarra. Y es eso con lo que trabajamos. En la regresión te van guiando y te van diciendo qué estás viendo en este momento, y lo único que empiezas a hacer es describir las imágenes que están pasando por tu mente. Para nosotros, los terapeutas, no importa si realmente es de otra vida o si la persona simplemente se lo cree. Si cree que el origen está ahí, en otra vida, la llevaremos mentalmente a la otra vida. Lo resolverá en la otra vida y volverá a esta. Así que, realmente no sabemos si esto es cierto o no. Funciona. Un modelo relativamente similar a lo que ocurre con el psicoanálisis, ¿verdad? Donde uno puede evocar un recuerdo, pero no tiene la certeza absoluta de que ese recuerdo sea genuino. Para muchos terapeutas, no es relevante si las imágenes son o no reales, siempre y cuando sean útiles para sanar al paciente. Sin embargo, Laura Quintana asegura que sus vidas pasadas han sido reales y se ha dedicado a intentar demostrarlo. Ella empezó la regresión para sanar una sensación como de tristeza, de angustia. De ir a un lugar y emocionarme, o ver una obra de teatro y llorar sin sentido y sentir que lo que a mí me pasaba era algo que estaba fuera de la razón. Y sentía que ella era como culpable de algo.
decidí hacer la regresión y esa fue la primera vez que pude llegar a otra vida. ¿Podría ser esa vida pasada que Laura asegura haber recordado el origen de su sentimiento de culpa? En esa regresión comienza yo de pelo oscuro, vestida con un vestido color arena, como un tejido rústico. Caía el sol sobre una meseta roja, muy colorada, color ladrillo. Esa montaña en particular a la cual yo miraba tenía una banda color arena y yo sentía que me despedía de alguien y también sentía que estaba llevando al pueblo que lo tenía atrás mío a la destrucción. Y ahí quedó como frenada. Entonces, en la técnica de la regresión lo que se hace es que la persona, la paciente, vaya más atrás, hacia el comienzo de esa experiencia. Cuando ella fue al comienzo de la experiencia, vio una ciudad donde las casas estaban grabadas, talladas en la piedra, y donde la gente estaba triste porque iba a haber como un final de algo. Y todos sabíamos que nos íbamos a destruir, pero yo sabía que yo los tenía que guiar hacia eso. Finalmente se destruye esa humanidad. Laura afirma que en una vida pasada fue la responsable de conducir a todo su pueblo a la destrucción y que es por eso que vive con culpa y angustia constante. ¿Existirá algún rastro de esa supuesta civilización? Cuando le preguntaron el lugar donde estaba, le salió Sedona. Y ella no sabía lo que era Sedona. Y me sorprendió porque yo no conocía ni siquiera el nombre de esa ciudad. En realidad pensé que Sedona era un código o era algo, no sabía. Sedona es una ciudad de Arizona, Estados Unidos, caracterizada por su paisaje desértico, su tierra roja y sus cadenas montañosas. ¿Podría ser realmente este el sitio que Laura asegura haber recordado? Decidí ir en un primer viaje con mis hijos y cuando íbamos llegando a Sedona se despliega esas mesetas coloradas y yo me largué a llorar porque encontramos esa montaña roja con esa banda color arena. Y las cavernas que yo vi están a lo largo de todo el cañón del Colorado. Son casas talladas en las piedras y era mi lugar, yo había avistado ahí. Esas cuevas o viviendas talladas en la roca fueron construidas por los Hopi, un pueblo nativo americano que posee una antigua tradición en la que surge una misteriosa mujer de pelo negro y vestido color arena. Los Hopi son una tribu ancestral de América del Norte. Ellos hablan de que al día de hoy existieron 4 mundos que se fueron destruyendo para mejorar a la humanidad. El primer mundo se destruyó por el fuego, específicamente por los volcanes. Hay una mujer que es una diosa, pero tal vez también haya sido una persona, que es quien guía al pueblo elegido y deja al resto del pueblo que muera entre los volcanes. Y creo yo que esa sensación mía de que todos nos moríamos me da el indicio de que yo era parte de esa parte de la historia de los Hopis. ¿Realmente Laura fue una Hopi en una vida pasada? ¿Fue ella la responsable de guiar al pueblo a la destrucción? Y de ser así, ¿será esa la prueba de que la reencarnación es real? Pero aquí cabe un factor que es muy interesante, que es el factor tiempo. El tiempo no existe, y el tiempo tampoco es lineal. Por lo tanto, no existe un 1700 antes de un 2000. Por lo tanto, no podría haber alguien que vivió en 1700 y ahora está en el 2022. Pero sí, quizás, si consideramos que la conciencia es algo no local, es algo que nuestro cerebro es receptor, pero hay una conciencia que está en otro lado, en otro plano, sí podríamos hablar de vidas alternativas. Es decir, que simultáneamente en este mismo momento estamos viviendo en el año 1700, estamos peleando en un circo romano y estamos en el año 2022. El problema, más que el fenómeno del alma, es el fenómeno de la conciencia. O incluso, si la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo,
Ese sí es un verdadero enigma. Ese sí es un enigma científico de lo que hoy se reconoce como las hard questions, ¿no? O sea, las preguntas difíciles de la ciencia. Hay muchos científicos que se están queriendo meter en eso. Estos temas están llegando a la academia, pero estamos recién en los albores de la investigación. Todavía el alma sigue siendo patrimonio de la espiritualidad o la religión. La Academia Científica actual no reconoce la existencia del alma y asegura que solo somos la actividad del carbono y algunas proteínas. Vivimos un rato y luego morimos. Sin embargo, el biocentrismo y otras teorías científicas recientes han comenzado a desafiar el viejo paradigma físico-químico y realizar algunas de las preguntas difíciles sobre la vida. ¿Existe el alma? Y de ser así, ¿tiene la capacidad de vivir eternamente? ¿Conoció alguna vez a algún niño que pareciera un adulto en miniatura? ¿Y si realmente lo fuera? 2018, Australia. El pequeño Billy era el menor de 3 hermanos. Como cualquier niño, comenzó a hablar a los 2 años de edad, pero sus primeras frases fueron inquietantes. Le dijo a sus padres que había muerto en un accidente automovilístico. Su madre lo puso a prueba y una tarde le mostró al pasar una serie de fotografías. De repente, Billy señaló a Lady Di y exclamó: «Mira, mamá, mira, soy yo cuando era una princesa». Increíblemente son miles los niños y niñas en todo el mundo que dicen haber vivido con anterioridad y poseer recuerdos de esas experiencias. Un psicólogo indio llamado Amendranath Banerjee examinó casos de individuos, principalmente niños, que dicen recordar alguna vida pasada cuando comienza su desarrollo, sobre todo cuando comienzan a hablar. Este tipo de historias y de casos mostraban un coeficiente de inteligencia superior a la media, ¿no? Con lo cual, digamos, estos chicos estaban muy por fuera de ser diagnosticados con algún tipo de esquizofrenia o trastorno psicológico, cosa por el estilo. ¿Está la superinteligencia de estos niños relacionada con los recuerdos de supuestas vidas pasadas? A inicios de la década de los años 80, la autora Nancy Ann Tappe había hecho una investigación en donde concluyó que los niños que tenían en su frecuencia de campo magnético, el aura, como se dice popularmente en esoterismo, un matiz de color índigo, eran niños y niñas especiales que habían llegado con otra conciencia. Y allí empezó el término niños índigos. Son niños muy sensibles, son muy empáticos, poseen una gran inteligencia y una gran percepción. Pueden recordar sus vidas pasadas porque son almas altamente evolucionadas. Se cree que estas personas, conforme van avanzando, estos espíritus, conforme van teniendo reencarnaciones, van teniendo muchos más conocimientos que pueden ayudar a sus comunidades, ayudarse a sí mismos o a su entorno. Las escuelas de la nueva era aseguran que los niños índigo son almas viejas que han llegado a la Tierra para guiar a la humanidad. Sin embargo, la mayoría de ellos suelen tener infancias de exclusión. Mi hijo desde niño fue un niño muy despierto. Hablaba muchísimo desde muy niño, muchas palabras. Todo lo aprendía muy rápido. En las escuelas era un tema de que se para del lugar y que no pone atención y que... Entonces yo dije, bueno, tendrá déficit de atención y lo llevo a un psicopedagógico a que le hicieran unas pruebas y me dice, no tiene déficit de atención, tiene coeficiente muy superior al promedio. Yo lo cambio a una escuela de un sistema más abierto, pero ahí en esa escuela atendían como toda la parte cognitiva, pero no la parte espiritual ni la parte emocional, y lloraba. Y me decía, mamá, ¿por qué soy tan distinto a otros niños? Yo sentía que no como encajaba con otros niños porque otros niños estaban como en otras cosas, ¿no? En caricaturas, en videojuegos, no sé. Y yo siempre me quise relacionar con gente incluso más grande que yo para tratar pues pláticas o así, ¿no? Y más que nada por toda esta cuestión como de la sensibilidad, ¿no? Empezamos con temas de energía, con temas de Reiki y algunas regresiones.
Entonces así es como llegamos a darnos cuenta que él había vivido otras vidas. Fabiola descubrió que su hijo era considerado un niño índigo y a la edad de 8 años, Gibran comenzó a tener perturbadores recuerdos de una supuesta vida pasada. La primera vez que recordé algo de vidas pasadas fue a los 8 años. Yo era una mujer y notaba que no había hombres en el pueblo donde estábamos, éramos puras mujeres. Y llegaba a un pueblo como invasor. Entonces recuerdo de que obviamente pues hubo muerte, hubo violaciones hacia todas, y lo que recuerdo yo, me empezaban a mí a asfixiar. Según el psiquiatra infantil Jim Tucker, el 70% de los niños que recuerdan vidas pasadas aseguran haber fallecido de una manera traumática. ¿Estará este hecho asociado con la evolución de la conciencia? Según lo que yo me acuerdo y yo siento, sé que he estado muchas veces en esta tierra y he vivido muchas cosas y he estado en muchos lugares. Es extraño, es como un recuerdo que se ve de primera a tercera persona, en donde soy una muchacha en Nueva York, pero en los 1800 últimos, primeros de los 1900, que es muy pobre, pero caigo en drogas. Entonces empiezo una vida muy promiscua, muy descontrolada, y tengo la sensación de haber estado drogada y a punto de suicidarme tirándome de un balcón o algo así. Es de lo que me acuerdo de esa vida. La experiencia de Gibran y de tantos otros jóvenes impulsó a Fabiola y a su esposo a fundar en el año 2014 una escuela especializada en acompañar y asesorar a niños índigo y sus familias. Yo decido crear el Colegio Humanista Índigo porque creo que hay muchos niños que necesitan un espacio. En la escuela han pasado aproximadamente unos 250 niños. Todos son aceptados porque también estar con niños que son así, los demás niños que van llegando van elevando su estado de conciencia. Son jovencitos que quieren modificar las cosas para que todo vaya cambiando y que quede muy claro que solamente a través del amor, de la paz y de la unión lograremos llegar a otros estadios que el ser humano necesita. Mucha gente lo ve como algo esotérico, pero yo no creo que sea así. Yo creo que siempre lo esotérico, que quiere decir oculto, para la ciencia siempre va a ser así. Al rato los niños índigo van a tener un nombre, así como fue el Neandertal y luego fue el Homo sapiens y luego somos Homo sapiens sapiens, porque el ser humano tiende a evolucionar y es el siguiente paso evolutivo. Y hoy, por ejemplo, hay muchos jóvenes también índigo, muchos, y vienen a desarrollar todos sus talentos y sobre todo a ayudarnos. Al menos mi hijo me ayudó mucho a mí. ¿Realmente son los niños índigo almas antiguas que tras reencarnar una y otra vez alcanzaron un escalón más evolucionado de la humanidad? Cientos, decenas, miles de relatos de niños que cuentan cosas que no vieron en absoluto, no experimentaron, no sabían. Entonces ves a un niño de 3, 4 años jugando con su auto, con algo, y dice cosas que no sabe. Y dice, cuando yo era viejo, yo tenía un auto igual que se incendió en tal precipicio, no sé dónde. Y vas a investigar, y ese accidente se produjo hace 20, 30 o 40 años. Entonces el cerebro busca una explicación. Solo puede ser una reencarnación. ¿Cómo sabría eso el niño? Pero, científicamente hablando, el cerebro capta información todo el tiempo. Así que este niño puede haber oído eso, puede haberlo visto, puede haber soñado eso, porque lo ha oído antes. Por lo tanto, científicamente no hay prueba de la reencarnación, científicamente hablando, pero hay muchas pistas. Y entonces, quizás en la próxima vida tengamos la respuesta. Imagínese un paisaje de árboles y cerros, una fuente de agua cristalina y personas que llegan, se bañan y rejuvenecen. Le acabo de describir una imagen creada por un pintor alemán, salvo por la fuente, claro, que en verdad existe.
1513, Caparra, actual Puerto Rico. El explorador Juan Ponce de León gobernaba la ciudad que había fundado cuando un interesante rumor llegó a sus oídos. Sin saberlo, estaba a pasos de descubrir uno de los tesoros más anhelados y codiciados por los reyes y emperadores de todos los tiempos. Juan Ponce de León fue un conquistador español, un descubridor español, fue uno más de tantos que dejaron atrás su tierra con el objetivo de vivir aventuras, de obtener fortuna y fama. Él fue el fundador de una ciudad a la que puso por nombre Caparra, una ciudad que actualmente es conocida como San Juan de Puerto Rico. Juan Ponce de León se relaciona con los arahuacos, que son la tribu originaria de esas tierras, y recibe de parte de ellos el comentario de que existe un lugar que se llama Bimini, que sería una isla, estaría al norte en pleno mar Caribe, y dentro de esa isla existiría una vertiente de agua cristalina, la cual tendría ciertas propiedades, y estas propiedades eran las que hacían que cualquier persona que bebiera de esa agua o se bañara en ella obtuviera rejuvenecimiento, tanto de cuerpo como de mente. De inmediato, Juan Ponce de León se interesó en esta supuesta isla escondida que podría albergar la famosa fuente de la juventud. La fuente de la eterna juventud a lo largo de la historia ha vuelto locos a los hombres. A reyes, a reinas, a príncipes, a princesas, a todo mundo. Una fuente que se menciona que cuando alguien se baña en esas aguas o consume ese líquido, rejuvenece y va a ser eterno. Y a lo largo de la historia han existido diversas expediciones a lugares donde se aseguraría que está esa fuente. Hay mención, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en la Biblia. Hay menciones en los libros de Herodoto. Hay menciones en los libros de los viajes de Marco Polo o hasta inclusive en los de Alejandro Magno. Durante siglos, conquistadores y exploradores de todo el mundo han intentado hallar la fuente de la eterna juventud, pero ninguno lo ha logrado. Juan Ponce de León se obsesionó con la idea de explorar la isla de Bimini en busca del manantial y convenció a los reyes de España de que le otorgaran la licencia con la excusa de conquistar nuevas tierras para la corona. La primera expedición de Juan Ponce de León fue en el año 1513. Él sale oficialmente a buscar nuevas tierras para conquistar, pero en principio se cree con el segundo objetivo oculto, que era el de encontrar la fuente de la juventud. Sabemos que Juan Ponce de León estaba buscando la fuente de la eterna juventud porque los cronistas de la época comentan que les llamaba la atención que Juan Ponce de León quisiera explorar una tierra sin trascendente valor y además tenía a nativos muy belicosos. La única explicación que encontraron es que quizá estaba obsesionado con hallar la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León y sus hombres levaron anclas y navegaron hacia la supuesta isla de Bimini, pero al llegar fueron sorprendidos por la hostilidad de los nativos. Y se dio cuenta pues que allí había unos indígenas, unos nativos muy belicosos y de hecho mataban a muchos de los tripulantes hasta el punto de que se vio obligado a renunciar a explorar esa isla de Bimini y a volver nuevamente a Puerto Rico con toda la expedición. Juan Ponce de León no logró tocar tierra en Bimini y se vio obligado a retornar a Puerto Rico. Al llegar a Puerto Rico se encuentra que su mujer había fallecido y teniendo varios hijos tuvo que dedicarse a cuidarlos, a criar a estos hijos y por lo tanto el regreso hasta nuevamente la isla de Bimini tardó mucho tiempo en concretarse. Ponce de León nunca dejó de soñar con hallar la fuente de la juventud e inició una nueva expedición mucho tiempo después, a la edad de 60 años. Partió hacia Bimini con una expedición formada por 200 hombres. Iban bordeando la costa, pero en cuanto trataban de acercarse a tierra para explorar, eran recibidos por las flechas de los indígenas, de los nativos que allí habitaban, y de hecho
En un primer ataque acabaron con la vida de prácticamente toda la expedición. Quedaron vivos solo 7 de esas personas que acompañaban a Ponce de León. Incluso él fue herido de gravedad, una herida que provocó finalmente su muerte. Juan Ponce de León falleció en 1521 sin haber hallado la anhelada fuente de la juventud. Sin embargo, realizó un descubrimiento que permanece vigente hasta nuestros días. La misteriosa isla llamada Bimini es lo que hoy conocemos como la península de Florida. Fíjate que incluso en Florida hay un manantial de aguas medicinales que tiene un letrero y que dice: aquí está la fuente de la eterna juventud que tanto buscaba Juan Ponce de León. Juan Ponce de León exploró una zona que se ha transformado en el paraíso para muchas personas de la tercera edad que viven sus vidas con jovialidad, como si realmente se hubiesen bañado en aguas revitalizadoras. ¿Realmente es la Florida la verdadera fuente de la juventud? En la actualidad, muchos exploradores continúan la búsqueda, ya que aseguran que el manantial está todavía oculto en algún lugar. Muchos de nosotros creemos que la muerte no es un momento de luto, sino de fiesta. Sobre todo, si tendremos la posibilidad de ver a los fallecidos el próximo año. 1 de noviembre, México. Todo el país se revoluciona para celebrar una de las fiestas más excéntricas y representativas de toda Latinoamérica, el Día de Muertos. Una fecha en la que no solo se honra a los difuntos, sino que se convive con ellos, ya que, aseguran, regresarán desde el inframundo para cenar con sus seres queridos. La festividad de Día de Muertos es, para nosotros, un vínculo con infinidad de generaciones. Pues realmente es una festividad. La muerte solamente es una traslación de las almas que abandonan el cuerpo. En esos días se les hace ofrenda, se les ofrecen varias cosas en un altar para que estos espíritus vengan a visitar a su familia. Esperar a que un muerto retorne desde el más allá para compartir la mesa familiar parece algo imposible. Sin embargo, el ritual se repite en todos los hogares a lo largo y ancho de México desde hace siglos. Todas las culturas que existieron aquí, los olmecas, los aztecas, los mayas, tenían un significado muy especial para sus muertos. Ellos decían: nosotros sabemos que nuestros difuntos regresan. Aquí en México, los aztecas elevaban cánticos, bailes ante los muertos y hablaban de que empezaban a regresar los muertos cada 12 horas y podían incluso entrar en contacto de alguna manera con ellos. Si bien la fiesta de Día de Muertos se festeja prácticamente en toda América Latina, en ningún otro sitio se festeja de la manera que se celebra en México. Ellos realmente están convencidos de que los muertos regresan y por eso es fiesta. Es fiesta porque ellos están recibiendo a alguien que hace mucho que no ven. ¿Realmente los muertos regresan al mundo de los vivos la noche del 1 de noviembre? Claro que vienen. Nosotros sentimos la presencia de ellos. Nos ha pasado como detallitos, que se mueven las cosas, de que se caen de repente, o de que alguien de reojo, así como de este lado subió. Tenemos como que la presencia de personas, así como que alguien está aquí. Y se quedan con nosotros en ese momento. Al momento de que el alimento pierde el sabor o pierde su esencia, es porque ya el ser del más allá ya vino y tocó el alimento. Ya vino y tocó el agua, tocó la fruta o tocó el pan. Hay como una magia en todo lo que viene siendo la festividad como tal del Día de Muertos. Jesús Antonio Borja Pérez, ministro de Cultura de Guanajuato, asegura poseer evidencias que demuestran que los difuntos retornan al mundo de los vivos el Día de Muertos. Me mostraron un video. Alguien que
se levanta después de estar sentado, camina 5 o 6 pasos. Cuando yo vi la sombra, les dije, es Roberto, un compañero de trabajo. Y me dijeron un pequeño detalle. Roberto no vino a trabajar hoy. Y todos los demás yo sabía en dónde estaban ubicados. Ninguno de los trabajadores del museo pudo identificar aquella misteriosa figura que se desplazaba entre las tumbas. ¿Podría haber sido un difunto que abandonó su sepulcro solo por unos instantes para visitar a sus familiares? Estuvimos viendo el video muchísimas veces y se ve que de una tumba alguien se para, camina 5 o 6 pasos y se mete a otra tumba. No sé si la muerte se pueda celebrar, pero en México el dulce pica y la muerte es fiesta. ¿Realmente los difuntos retornan al mundo de los vivos para cenar con sus seres queridos el Día de Muertos? ¿Es esa la prueba de que hay una vida eterna en el más allá? ¿O es solo una manera amorosa que el pueblo mexicano ha hallado para sobrellevar el luto? Sea como sea, honrar a los que se fueron siempre es una manera de mantenerlos vivos, porque estaremos realmente muertos el día en que nadie nos recuerde. Probablemente la vida eterna sea uno de los anhelos más primigenios de la humanidad. Y es por eso que en la actualidad se invierten millones de dólares en todo el mundo para intentar vencer a la muerte. ¿Tendremos algún día la posibilidad de vivir para siempre? Y si así fuera, ¿usted lo haría?